Bueno, ahora voy a poner la cinta para preparar la resina de lijado. Verán que es al borde. Entonces la cinta es esta de 5 centímetros o 50 milímetros. Aquí ven, 3 dedos, un poco menos. En la parte de atrás, después lo explico, una piscinita que se hace. Está un palmo de la quilla. Se hace con los dedos, así trabas la cinta y después ya quitas este dedo de abajo y ya vas metiendo hacia adentro. Y por aquí ya comienzo la resina de nuevo con los dedos, como dije antes. Ahora con una uñita no muy afilada, entonces va en la piscina solo el bordito de abajo. Cuando ya pasas la piscina vas enterrando bien, porque la resina puede entrar a colarse. Eso dependiendo de las cintas. Yo ahora es que tengo y tengo que tener cuidado que no se me cuele. Hay tanta cantidad de cintas que eso es recomendar bueno, están las marcas, la 3M por ejemplo, pero el precio es, la 3M, el precio es excesivo. Y ahora con un papelito viejo vas haciendo, ahora lo verán por este lado, pelotitas así. Y vas haciendo que la cinta se quede hacia afuera para que la resina no salpique adentro. Esta resina en inglés se llama hot cut resin, resina caliente por lo rápido que seca. Porque como es para cerrar, no tienes que estar tanto tiempo laminando, sino es una preparación y ¡clac! Un poco dejar que alice y ya que seque. O sea, es la combinación que tienes que ir aprendiendo a sacar por la temperatura del taller, si es verano, si es invierno. Muchas cosas no, 3 cositas o 4 cositas y tú ya con tus tablas y tus comprobaciones lo vas haciendo. ¿Ven? Se hace la pelotita, se mete por aquí debajo de la cinta, ahora lo verán en la punta. Y aquí se ve, lo pones así y hace que se quede por fuera. Es facilito esto no tiene ciencia, ninguna ciencia. Pues ya está preparada. Ahora como es la parte de abajo, yo quiero mirar bien cómo está de burbujitas y tal. La bajo un poquito para tenerlo a los ojos
ahora siempre la dejo un poquito levantadita para la piscina, para que quede ahí. Como no va a tardar mucho en secar, no va la resina a chorrear. Cuando es epoxi hay que tener cuidado porque la resina tiende a ir, porque tarda mucho en secar. Entonces voy a preparar ahora la cámara para que vean cómo se prepara la resina de lijado y lo vemos. Ahora estamos aquí, yo ya llené este bote con resina, más o menos lo que vamos a usar en esa tabla para cerrarla. Yo preparo esta fibrita para ponerla aquí con una cinta, ahora verán por qué, que es como un colador, para quitarme los guantes, para poder trabajar la cinta. Una vueltita aquí, se pega un lado, el otro, un poquito nomás para que no se nos vaya la fibra para adentro y nos sirva. Sí, porque un colador no, porque el colador después va a gastar acetona en limpiarlo y todo eso. Y la acetona no es barata. Y ahora lo que le echamos es estireno parafinado. Esto es de la casa, lo vende TNK Composite, que está aquí en Canarias, distribuye para toda España. Tiene su página web y todo. Y ahí te tienen para hacer una tabla de surf, tienen todos los productos, más miles de cosas más, de otros términos con resina, plástico, silicona, miles de cosas. Pues voy a echar un poquito aquí. Yo lo hago a ojo. Siempre es un porcentaje que te lo dice la caja, pero yo lo hago a ojo por los años que lleva, ya sabes que un poquito más no va a pasar nada. Entonces aquí se ve cómo quedan unos medios grumos, por eso está el colador. Yo le doy un poco con el dedo, le quito la cinta, lo saco de aquí y cojo lo que me queda y lo escurro para que suelte lo que queda. Esto se tira. Ahora cogemos la varilla para batir y hay que batir esto. Hay que batirlo bien para que coja toda la resina. Esto va a hacer que la resina se pueda lijar, porque es la misma resina, pero la anterior resina es de laminado. Esta cuando seque ya no se adhiere nada a ella si no se lija antes. No queda una adherencia buena como la de laminado con resina de lijado. Para que pegase algo encima hay que lijar. No es una cosa difícil de hacer ni nada. Y después ya la resina y el catalizador. Y ahora prepararé un cacharrito, el catalizador al lado. Lo que pasa es que no me verán darlo porque si no, no pueden enfocar en la tabla como doy los brochazos y todo eso. Bueno, ya esto va a estar. Y ya después me pongo la mascarilla y todo eso. Que todavía no está, huele, pero me está echando los gases. Hay que ponérsela siempre, pero como estoy hablando y explicando, si no, no me van a entender. Porque una cosa lo vi editando, vi que con la cámara, con la mascarilla no se entiende bien. Entonces voy a echar la primera que vamos a dar. Ya la tengo preparada aquí. El catalizador con lo que le voy a echar. Es un botito al catalizador que aquí marca lo que le vas a echar. Tiene un medidor. Por presión se llena. Y la brocha es esta.
¿Ves? Ahora está porque está usada, pero el pelo es, el ancho es fino. Y para que vean el ancho de la eso, pongo los dedos. Aquí está el borde. A ver, así, el borde aquí. Serían unos 5 dedos y medio, 5 dedos. Porque como está abierta por aquí. Entonces yo le doy un poquito de acetona. Pues yo tengo aquí un cacharro, que es donde tengo todas las cosas con acetona, los squeegees, las brochas, con su tapa, porque la esa se evapora. Y a veces llegas un día y tienes las brochas secas, duras, eso tienes que irlo vigilando. Y es bueno sacarla cuando no la estás usando seguido. Yo cuando empiezo a shapear o a dar forma, eso lo dejo limpio para cuando llegue el proceso, tenerlo ya ahí dentro. Lo meto en el cacharro con acetona nueva y queda todo bien. Pues bueno, con esto, y ahora solo falta catalizarla y echarla en la tabla. Y esta resina que yo voy a dar, después se lija y se da otra resina. Toda la tabla. Ahora verán dar la resina esta por abajo, después la daremos por arriba, se lija la tabla completa, pues se pone el tapón de amarre, los tapones, porque esta lleva 2 tapones de amarre, los 2 tapones de amarre, se lija a grano 60, en los cantos a 120, y después ya le damos una resina fina por abajo y una resina fina por arriba, y eso, yo no pulo las tablas, pero si quieres pulirla, darla un poquito más gruesa y vas desde 320 o 400 hasta 2000 o 1500, son un montón de lijas. Y yo las dejo a acabado mate de 220 y 320. Ya lo verán cuando se esté lijando, que eso será dentro de 2 o 3 vídeos, ya veremos cómo se lija la tabla. Bueno, 2 o 3 o un par de ellos más. Bueno, yo voy a empezar, estoy con la mascarilla hablando. Ahora yo voy a empezar a darle, voy a echarle el catalizador. Cuando esté con la brocha, fíjense cómo llevo la resina donde yo quiero con la brocha y veo la ola que me va haciendo cuando empujo la brocha, lo voy llevando hacia donde yo quiero. Primero comenzaré empapando así y después ya vengo para acá. Aquí trabajaré menos para no tapar la cámara. Le daré aquí, piscina. Después verán que hago una pasada diagonal, otra diagonal y ya da, aliso. Pa. Y después vengo con un poquito y le voy dando a los gorditos. Remato un poquito aquí en la punta y ya paro para que la resina siente. Bueno, vamos a empezar.
Bueno, ahora vamos a poner por aquí. Ahora le vamos a poner la cinta por abajo. Ya se eliminó el bordito que había de la resina que dimos anteriormente. Entonces ahora hay que poner la cinta de aquí hacia acá y ya le damos la vuelta a la tabla y empezamos a darle la resina de listado. Para darle la vuelta a la tabla yo uso, para no manchar las partes que no tienen la resina lijada, uso siempre, cuando muevo las tablas de un sitio a otro, que toco resina para que los dedos no manchen la tabla, uso unas bolsitas. Y aquí es lo mismo que hicimos por abajo. Y pasando todo eso, ya lo verán que es lo mismo. Ya esto está repasado porque es lo mismo que vieron repasar los tapones con el cúter, uno usadito y sin presionar, solo raspar, ¿vale? Para matar un poco el borde. Bueno, pues hoy me pongo la mascarilla, preparo la resina y ya comenzamos.